Bueno, buenos días para todos. El día de hoy vamos a explicar cómo clasificación de un terreno y el eje de diseño a partir de la creación de un plano topográfico en Civil 3D. Para eso inicialmente vamos a cargar un aplicativo, el cual nos permitirá para crear una línea de ceros o línea de gradiente. Para ello nos iremos a Manage, Descargas e insertaremos el aplicativo. Una vez insertado el aplicativo nos saldrá este mensaje de confirmación, el cual podremos iniciar como tal la línea de ceros. Posterior a esto, iniciaremos identificando cada cuánto están identificadas las curvas de nivel. Para ello nos iremos a Unclivers, superficies, y contar múltiples especificaciones de terreno. Aquí nos daremos cuenta de cómo cada cuánto está distribuido cada curva de nivel, y nos daremos cuenta que está distribuido cada 2 metros. Posterior a esto, daremos inicio a la creación de línea de ceros o línea de gradiente usando el uso del aplicativo. Para ello, iremos a la base como tal de configuración, decimos gradiente, el cual nos pedirá una pendiente de diseño que para este caso le dirigiremos del 6%. Cada curva es cada cuánto, cada 2 metros, según lo indicado anteriormente. Después, posterior a eso, nos indicará qué punto vamos a seleccionar. Para ello, tendremos que activar ciertos parámetros de configuración. El centro, el aparente intersección y el NISR. Para esto, para que nos salga esta intersección en el círculo y podamos coger la línea central del círculo. Luego de esto nos saldrá esta circunferencia. Acá, esta línea de ceros tendrá que ser parametrizada cada cota como tal. Si iniciamos en esta cota, el siguiente punto de intersección será este. Y así sucesivamente por cada una de las cotas hasta llegar directamente al punto B. Posterior a este, una vez teniendo esto, se procederá a tener el perfil longitudinal y transversal como tal de la vía. Una vez terminamos este proceso, iniciaremos con el siguiente. Buenas tardes. Continuando con lo que hizo mi compañero Michael, vamos a proceder a realizar una línea poligonal con el fin de generar ese eje de ruta con base a la línea de ceros. La línea de ceros ahí nos ayuda pues a visualizar o identificar ese trazo del eje que tenemos que predecir en esa carretera. Entonces hacemos la poligonal de la siguiente manera, siempre cumpliendo con lo estipulado en la línea de ceros. Esta poligonal nos ayudará a visualizar, digamos, en un tramo pues, transversal en su perfil para identificar qué tipo de terreno es. Pero para proceder tenemos que hacer de la siguiente manera este trazado. Pues es un trazado pues en general se hace acorde rápidamente para identificar el procedimiento a seguir. Entonces iniciamos desde el punto A de nuestra línea de ceros y terminamos en nuestro punto B. Le damos Enter. Luego de generar nuestra poligonal, nos vamos a alineamiento y vamos a crear alineamiento o forma objeto. Nos vamos a la línea que creamos, le damos Enter, le damos Enter nuevamente y aquí nos visualiza esta pestaña donde vamos a generar ese alineamiento. Entonces lo vamos a llamar eje 1, este parámetro queda igual, estos parámetros también quedan igual. Lo único que cambia acá es como el tipo de rayo que vamos a manejar. 43 metros de rayo. Nos vamos a la otra pestaña que se ve acá visualizada que se llama Design Creator. Vamos a manejar 40 kilómetros por hora. Esto quiere decir que manejamos en un plano, digamos, de tercera capacidad, tenemos unas velocidades. La velocidad mínima es de 20 y la máxima es de 40 para vías terciarias. Entonces nosotros como diseñadores siempre vamos a diseñar con la máxima. Entonces por ese caso, en el manual de diseño geométrico para carreteras manejamos esto.
Luego le damos aquí en Use Grid Paths y le vamos a manejar Edge Tone del 6% máximo y le damos OK. De esta misma manera, si ustedes visualizan acá, la línea de poligonal se nos convirtió verde, pero esta ya nos viene con el trazado de nuestra curva, que es una curva que ya tiene un radio predeterminado y aquí se ven sus elementos tangenciales de cada uno. Procediendo al trazado de la misma, vamos a generar un perfil transversal con el fin de visualizar qué tipo de terreno tenemos. En este caso nos vamos a alineamiento y bueno, qué pena, nos vamos a profile y nos vamos a crear superficie. Entonces ya tenemos nuestro alineamiento ya creado, le damos a añadir, le damos en Drawing Profile Weight. Aquí nos vamos nuevamente, pues este es ya el parámetro que no cambiamos y nos vamos a crear perfil de visualización. Entonces nos hacemos en una esquina y lo señalizamos y de esa manera esa línea verde que es nuestro pues perfil de vía, que no es la línea de ceros, se visualiza de esta manera. Entonces de esa manera pues identificamos el alineamiento del eje de la vía. Muy buenas tardes. Continuando con el procedimiento que hizo mi compañero Michael de la creación de nuestra línea de ceros que se identifica de color amarillo, se procede a generar un alineamiento. Esto con el fin de poder trazar nuestra línea de eje principal de carretera. Entonces nos vamos a polilínea, vamos a nuestro inicio de partida y previamente nuestra polilínea va a ir en sentido de nuestra línea de ceros, como se puede identificar en el procedimiento que estoy haciendo a continuación. Como ustedes pueden visualizar, no me estoy pues alejando considerablemente de nuestra línea de ceros, esto con el fin de poder generar pues cortes o rellenos considerables al realizar nuestra eje de ruta. Entonces, inicio, generamos nuestra polilínea y final, terminamos nuestra polilínea. Entonces, como ustedes pueden identificar, nuestra línea azul ya está previamente visualizada. Ya le tenemos el layer de polilínea número 1 que nos va a identificar ese orden del eje que tenemos previamente. Para continuar, vamos a seleccionar nuestra línea de ceros con el fin de que se pueda evidenciar mejor el trabajo. Que lo vamos a ocultar. Y estos círculos también lo vamos a ocultar, que fue nuestro trabajo de la gradiente para la línea de ceros. Entonces, solamente acá ya tenemos nuestra poligonal. Ahora lo que vamos a proceder es a generar nuestro alineamiento de forma de objeto. Entonces, le damos aquí Enter a nuestra línea. Y aquí nos pregunta la dirección de nuestro alineamiento va en sentido al trazado que hicimos. Entonces le damos OK. Aquí previamente nos genera una pestaña de la creación de nuestro alineamiento. Nos vamos primero que todo a Desynchrone. Acá nos dice qué velocidad vamos a manejar en nuestro criterio de diseño. Entonces, en este caso vamos a manejar 40 kilómetros por hora. Esto con el fin, y les muestro nuevamente acá, que para velocidades específicas, vamos a nuestro capítulo 2, en la tabla 2.1, valores de velocidad de diseño de los tramos homogéneos, que cuando hablamos homogéneos es visualmente para identificar dentro
tramo de 3 kilómetros y lo identificamos de esa manera. Entonces, como vamos a manejar una vía terciaria, pues podemos tener plano, ondulado, montañoso y escarpado, que es nuestro tipo de terreno y la categoría que es terciario. Entonces, decimos que manejamos una velocidad de 20 o 40 kilómetros por hora en nuestra vía terciaria. Nosotros como diseñadores, pues siempre tenemos que procurar manejar con la mayor velocidad. En este sentido, es 40 kilómetros por hora. Entonces, por eso lo señalamos aquí en esta pestaña. Aquí le damos Use Create Bats para identificar nuestro E máximo, que nuevamente les voy a mostrar en esta tabla. Nuestro E máximo va a ser del 8% de la norma Ashton, donde lo principal acá a identificar es nuestro radio mínimo, que dice que calculado 40,6 y 41 redondeado en metros, de nuestra medida internacional. Entonces nos vamos a nuestro plano y le damos Ashton del 8%. Ahora sí vamos a generalizar. Entonces dejamos todo esto igual y lo único que vamos a cambiar acá es qué distancia en nuestro radio. Entonces decimos que va a ser aproximadamente de 50%, en 50 metros. Eso con el fin de identificarlo acá en nuestra tabla, que nuestro mínimo es 41. Entonces vamos a manejarlo en ese caso de 50 metros. Entonces le damos OK. Entonces ya nuestra poligonal se identifica de la siguiente manera, donde ya podemos visualizar en cada, en el trazado del eje, pues ese radio que tenemos de nuestra curvatura y en la identificación aquí de nuestra poligonal y el eje trazado con ya nuestros radios. Entonces lo que procedemos para identificar qué tipo de terreno tenemos es generar un perfil longitudinal para visualizar, digamos, lo que se está explicando. Entonces nos vamos a crear perfil de superficie. Nosotros ya generamos un alineamiento, lo llamamos eje número 1. Le damos añadir. Aquí ya se añadió las características de nuestro alineamiento, donde ya está identificado previamente los rayos y le damos Drain Green Prof Big. Aquí dejamos nuevamente como está y le damos crear visualización de perfil. Entonces le damos acá Enter y como ustedes pueden ver, aquí ya tengo identificado eh, nuestro perfil longitudinal con el fin de identificar qué tipo de terreno tenemos. Entonces, ahora lo que se va a proceder es a realizar porcentaje de pendiente que tenemos en ese trayecto con el fin de hacer la sumatoria e identificarlo en una de las tablas para saber en nuestra vía terciaria, nuestro eje, qué tipo de terreno tenemos. Entonces, en este caso, nos vamos a perfil, pues le damos crear perfil true y aquí señalizamos, bueno, tocamos nuestro perfil, le damos enter, vamos a generar acá un nombre y este nombre lo vamos a tener presente para identificar pendiente. Entonces le decimos herramienta de pendiente longitudinal. Entonces en este caso ya le creamos nuestro nombre y le damos OK. Aquí muevo nuestra pestaña para identificar qué elementos tenemos aquí para hacer nuestra pendiente. Entonces nos vamos aquí en este icono, le damos Drain Tranche y aquí lo que se procede es de nuestro inicio. Esto sí tiene que ser pues de punto a punto para identificar qué tipo de pendiente tenemos. De la siguiente manera se va realizando
este ejercicio. No necesariamente tenemos que ser muy precisos, pero en cada segmento donde identifiquemos que cambia eh, en sí nuestro eje en función de nuestra elevación, pues ahí vamos tomando nuestro punto de referencia. Entonces aquí ya terminamos. Inicio partida. Entonces le damos Enter. Como ustedes pueden identificar acá nuestro perfil longitudinal, creamos qué pendiente tenemos en nuestro terreno, en todo el trayecto que tenemos acá, en nuestra relieve. Entonces acá visualizamos pendiente, el porcentaje y su abscisa correspondiente eh, para identificar pues cómo es que tenemos nuestro trazado. Entonces, hasta ahí vamos a desarrollar los cálculos para identificar en nuestro perfil longitudinal qué tipo de terreno tenemos. Buenas tardes. Voy a continuar con la clasificación del tipo de terreno. Para esto es importante tener presente que para hacer un diseño correctamente, debo reconocer el tipo de terreno donde estoy trabajando o donde se está trabajando. En el manual de diseño geométrico nos dice que existen 4 tipos de terreno. Está el terreno plano, ondulado, montañoso y escarpado, los cuales tienen una característica específica. Lo vamos a observar aquí en el manual. Dice que el terreno plano tiene pendientes transversales menores de 5 grados. Sus pendientes longitudinales son normalmente menores de 3%. En el terreno ondulado podemos observar que tiene pendientes transversales entre 6 y 13 grados y sus pendientes longitudinales se encuentran entre 3 y 6%. En el terreno montañoso tiene pendientes transversales entre 13 y 40 grados. Y sus pendientes longitudinales predominantes se encuentran entre 6 y el 8%. Y en el terreno escarpado tiene pendientes transversales superiores a los 40 grados. Y sus pendientes longitudinales son superiores al 8%. Ya teniendo claro estos conceptos, los vamos a realizar en el plano. Entonces, lo primero que debo hacer es seleccionar
la superficie, doy clic derecho, voy a donde dice Superface Properties. Aquí en esta ventana dice análisis y vamos a análisis theme. Seleccionamos Slope. Aquí vemos que aparecen una serie de rangos dependientes, pero en el manual de diseño geométrico dice que solamente son permitidos cuatro pendientes. Entonces vamos a seleccionar 4. Aquí vamos a revisar de que hayan quedado los 4. Perfecto. Entonces, aquí en este programa podemos observar, y aparte de observar, este programa nos permite acotar los mínimos y los máximos de las pendientes. Vamos a iniciar con la pendiente del terreno plano, que va desde el 0,1% al 3%. Seguimos con el terreno ondulado, que va del 3% al 6%. En el terreno montañoso va del 6% al 8%. Y el escarpado va desde el 8%, aquí lo podemos dejar en un 100%. Ahora nos dirigimos acá a esta parte donde aparecen los colores. La idea es cambiar los colores para poder mejorar su identificación de terreno. Entonces vamos a iniciar cambiando el color al del terreno plano. Le voy a colocar un tono verde. Continúo con el terreno ondulado, que le voy a colocar al terreno ondulado, le voy a poner uno amarillo. Y continúo con el montañoso, que le voy a colocar un tono naranja. Y al escarpado le voy a dejar un color rojo, puede ser. Voy a dejarle este tono. Damos OK. Le doy a aplicar, aceptar. Listo. Se demora un poco. Vamos a, pues no aparece nada, pero ahora vamos a seleccionar la superficie nuevamente. Le damos clic derecho. Nos dirigimos acá donde dice Edit Super Style. Acá nos aparece esta nueva ventana. Vamos, acá aparecen todos los layers. Vamos a buscar Slope. Lo encendemos o lo prendemos. Le damos aplicar, aceptar y listo. Así quedó. Aquí vemos que genera una información con colores a la superficie. Se ve que se marca todo el terreno adyacente al alineamiento, identificando con un terreno escarpado. Así quedó. Muchas gracias. A continuación vamos a determinar el tipo de terreno, pues siguiendo el manual de diseño geométrico
de carreteras. Entonces, para este análisis es fundamental porque nos permite definir cuál va a ser los parámetros de velocidad del proyecto, la distancia, la visibilidad y la longitud mínima de curvas verticales. Para eso, pues vamos a analizar la pendiente longitudinal del terreno a lo largo del alineamiento. Entonces, primero recordemos que anteriormente nuestro compañero Nelson había sacado nuestro perfil longitudinal y pues bueno, hay que tener en cuenta que el perfil de terreno es la representación de la topografía existente, mientras que el perfil de diseño es la rasante o línea proyectada en la vida. En este ejercicio, pues no vamos a diseñar la rasante, solo utilizaremos el perfil del terreno para obtener sus pendientes longitudinales. Entonces, pues ya nuestro compañero, como lo he dicho anteriormente, había ubicado nuestro perfil longitudinal, lo cual nos permitió calcular algunas pendientes en cada tramo. Entonces, en nuestro caso, las pendientes encontradas son algunas como 1%, 8%, 2,39, 7,18, 10,40, 3,52, 14,21, 4 y bueno. Esto indica con unas variaciones moderadas, más o menos entre el 7 y el 12%, incluso algunas más bajas del 7%, al menos en nuestro porcentaje. Em, de manera visual, es un poco difícil clasificarlo, entonces para ello se sacó el promedio de cada una de las pendientes. Como resultado de cada una de las pendientes de ese perfil, nos dio un promedio de 7,58. Y pues bueno, hay que tener en cuenta que en el manual de diseño geométrico establece que el terreno se clasifica como plano ondulado escarpado, plano ondulado montañoso o escarpado. Entonces, al menos mediante este análisis podemos comprobar de que la pendiente longitudinal se encuentra entre un 6 y un 8%, y por ahora lo podríamos clasificar como un tipo de terreno montañoso. Más adelante, pues calcularemos los perfiles transversales del eje de la vía y con esto encontraremos ya sea el ángulo o la pendiente. Y pues ya con esto podríamos caracterizar de manera correcta nuestro tipo de terreno. Entonces, pues con esto concluimos de que por ahora estamos trabajando con un terreno montañoso y nos faltaría ver cuál sería el resultado de nuestra pendiente transversal de la vía. Siguiendo con el trazado de nuestra ruta, vemos aquí el perfil longitudinal previamente creado y aquí nuestro terreno. Vamos a la vía, bueno, el diseño de la vía y para generar los perfiles transversales vamos a darle al alineamiento, vamos a ponerle perfil transversal 1, le decimos OK, le vamos aquí a añadir y vamos a crear nuestro alineamiento lo más perpendicular que podamos al el diseño de nuestra vía. Vamos aquí. OK. Vamos a alineamiento. Vamos a crear el perfil transversal 2. OK. Nosotros lo generamos a aproximadamente 150 metros de distancia. Entonces vamos aquí. Eso. Vamos a crear alineamiento 3. OK. Más o menos por aquí. 300. OK. Y así vamos generando nuestros perfiles transversales. Luego
Vamos a generar la planta del perfil, así como lo vemos aquí, el corte, perdón. Y seleccionamos la abscisa, seleccionamos el alineamiento, perdón. Creamos superficie, añadir, drawing profile view, create profile view y vamos a añadirlo aquí. Ahí vemos como ya se generó el perfil. Nos va el segundo, entonces creamos aquí superficie, crear superficie, añadir, dibujar y crear. Y lo añadimos para generar un orden, lo añadimos aquí. Y vamos con el tercero. Aquí superficie, añadir, dibujar, crear. Listo. Como vemos, aquí nos está saliendo los perfiles transversales de nuestro diseño, de nuestro trazado. Aquí entonces, como vemos aquí no nos sale ninguna pendiente, entonces le vamos a seleccionar, le damos editar, aquí vamos a lines, aquí en Persian Gray y le hacemos añadir. Vamos a darle aplicar y aceptar. Aquí tenemos pendientes de 23%, 18%, entre 14 y 23, 25%. Entonces hacemos esto con el resto para así poder ver en dónde está, qué porcentaje tiene nuestra ruta, tiene nuestro terreno. Vamos a añadir, solo añadir, aplicar, aceptar y aquí. Bueno, pues este tiene entre 31 y 25%. Listo. Y entonces aquí, ya con nuestras rutas, todos nuestros perfiles creados, aquí hay otro, ¿verdad? Con nuestros perfiles creados, entonces vamos nosotros creamos este. Entonces aquí pues escogimos solo 4 perfiles transversales y le sacamos un promedio. Entonces, digamos, el promedio de este primer perfil son de 18, un porcentaje de 18, un promedio, un promedio de 18. Este tiene un promedio de 26, este tiene un promedio de 22 y este tiene un promedio de 27. Por lo tanto, si miramos solo estos 4 perfiles, nos dan un promedio general del 23%. Esto, si lo miramos en las tablas que nos muestra el libro de diseño geométrico, nos vemos que es un terreno montañoso que se encuentra entre 23 y 84%. Y tal como lo decía mi compañero, nuestro perfil transversal, longitudinal, nos dio un porcentaje del 7%, eh, lo que también está entre el terreno montañoso. Sin embargo, si miramos, le activamos aquí la capa del slopes, vemos como la mayoría del terreno es escarpado. Sin embargo, nosotros concluimos, porque aquí donde está trazada nuestra ruta, cercano, por ejemplo, acá es un terreno plano, aquí también es un terreno muy eh, entre escarpado y ondulado. Entonces creemos que por eso nos da el terreno como montañoso y no como escarpado, porque si lo vemos en general es un terreno más escarpado. Sin embargo, pues viendo nuestros porcentajes y nuestros alineamientos, nuestro terreno es un terreno montañoso. Bueno, en concordancia con todo lo anterior, debemos tener un tema muy presente y este es la entretangencia. Este tema es mucho por seguridad. em, Básicamente la entretangencia es esa distancia que se presenta entre el final de una curva y el inicio de la siguiente. Esa distancia es muy importante para efectos de reacción o efectos prácticos. Em, Inicialmente vamos a irnos a nuestro manual de diseño geométrico de carreteras en donde nos habla de
la entretangencia mínima. Básicamente, este nos habla de que es una distancia recorrida en un tiempo de 5 segundos a una cierta velocidad, ¿sí? Entonces, es un tiempo de 5 segundos. Es una entretangencia mínima, o sea, es un tiempo mínimo de 5 segundos. En nuestro alineamiento, seleccionando nuestro alineamiento, dándole clic derecho, nos podemos ir a propiedades de alineamiento. Y en las propiedades de alineamiento nos da nuestro dato de la velocidad de diseño. Nuestra velocidad de diseño es de 50 kilómetros por hora. Teniendo eso en mente, podemos decir que para calcular la entretangencia mínima hay que tener en cuenta que distancia es igual a velocidad por tiempo. Entonces, nuestra distancia mínima o nuestra entretangencia mínima va a ser nuestra velocidad de diseño por el tiempo mínimo de 5 segundos, por un factor de conversión. Esto nos da un dato o una distancia o una entretangencia mínima de 69.44 metros o 70 metros. Entonces, uno como diseñador básicamente debe asegurar una entretangencia mínima de 70 metros. Entonces, yendo nuevamente a nuestro alineamiento, teniendo el alineamiento seleccionado, nos vamos a Geometry Editor. En Geometry Editor encontramos este circulito verde que nos arroja esta importante tabla. Aquí podemos observar que tenemos line, o sea, tenemos línea y curva. Básicamente es entre tangencia y curva circular. Entonces, revisando, tenemos que la línea 7, que al seleccionarla directamente se me marca en el alineamiento, esta línea 7 me arroja una longitud o una distancia de 19.75 metros. Y teniendo en cuenta que nuestro mínimo tendría que ser 69.44 o 70, se sabe que el diseño de esa entretangencia no es correcto. Entonces, ¿qué procedemos a hacer en ese caso? Entonces, básicamente, bueno, antes de eso, vamos a cerrar un momento acá y vamos a encender nuestro layer de gradiente. ¿Por qué? Ya que al acercarnos más a la línea de gradiente, pues aseguramos una menor corte o relleno. Entonces, volvemos nuevamente a nuestra tabla. Seleccionamos el 7 que sigue seleccionado. Entonces, esta entretangencia es la que debemos asegurar. Claro está, sin perjudicar las demás entretangencias. Entonces, acá. Ubicamos algún PI y hacemos un pequeño movimiento del PI. En este caso se puede observar que pasó de 19 a 48 metros. Sin embargo, aún no es lo suficiente, aún no llegamos a la entretangencia, ni siquiera a la mínima. ¿Qué podríamos hacer acá? También acortar un poco el radio y esto nos asegura un poco más de distancia en la entretangencia. Sin embargo, como se observa, aún no es suficiente. Entonces, podríamos nuevamente, ya que esta curva es bastante abierta, podríamos cerrarla un poco más y ya aseguramos no el mínimo, porque nunca se debe diseñar al mínimo, sino que aseguramos unos 95 metros de entretangencia, que ya son más aceptables. Nos generó
una entretangencia en el 11, acá, de 90 metros. Aún está dentro del parámetro, sin embargo, como se realizó anteriormente, se podría ampliar un poco esta distancia. Entonces, acá podríamos seleccionar y, aunque no es totalmente necesario, pero podríamos correr un poco esa distancia. Entonces aseguramos un 94 metros acá y 95 acá, 98, o sea, mi entretangencia mínima siendo de 70 está en un rango de aproximadamente 20 metros con las entretangencias de diseño mínimas que se tienen hasta el momento. De esa manera, pues ya el diseño como tal de la vía en cuanto a entretangencias hasta este punto ya estaría de manera un poco más segura, teniendo en cuenta esos 5 segundos y nuestra velocidad de diseño. Pues acá también podemos observar muy rápidamente nuevamente el perfil longitudinal mencionado anteriormente y los perfiles transversales sacados o diseñados por mi compañera en el video anterior. Además, pues se puede ver de mejor manera cada uno de esos perfiles transversales de dónde salieron. Entonces están a lo largo de nuestro alineamiento.